el actor que interpretó a Jesús, y fue atacado espiritualmente. Cuando el papel deja de ser actuación, bienvenido a Regreso del Guerrero. Si alguna vez has sentido que tu fe es puesta a prueba sin razón aparente, este mensaje es para ti. Suscríbete, porque lo que vas a escuchar podría cambiar tu forma de ver la lucha espiritual. Jonathan Roumie no es un sacerdote, no es un profeta, es un actor, pero su rostro es reconocido en todo el mundo por interpretar a Jesús en una de las series más vistas de todos los tiempos. Y lo que vivió en ese proceso no fue simplemente una actuación, fue una batalla. Durante el rodaje de The Chosen, lo que debía ser una interpretación se convirtió en una confrontación directa con lo invisible. En medio de una jornada aparentemente normal, mientras se preparaba para grabar el Sermón del Monte, su cuerpo reaccionó como si algo lo estuviera atacando. Un dolor inexplicable en el oído, temblores, dificultad para respirar. No había fiebre, no había causa médica, solo una presencia que lo desbordaba. Se detuvo. Habló con el director. Confesó que algo dentro de él temblaba. No era miedo a actuar, era algo más profundo, una sensación de indignidad, de peso espiritual, de que cada palabra que salía de su boca no era simplemente un guión, sino un eco de lo sagrado. Lo que Roumie vivió fue descrito como ansiedad, pero él sabía que no era solo eso, porque solo aparecía en escenas de perdón, de gracia, de milagro. Cuanto más fuerte era el mensaje, más intensa la presión invisible. Y entonces entendió, no estaba siendo atacado por ser actor, estaba siendo atacado por representar al Hijo de Dios. No era él el objetivo, era lo que su imagen provocaba, las palabras que su voz cargaba, la mirada que muchos ya no dirigían a un intérprete, sino a una figura de fe. Lo que muchos consideran entretenimiento, otros lo viven como un campo de batalla. Y Jonathan entró en él sin armadura, solo con su humanidad, hasta que decidió cubrirse con oración. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que cuanto más cerca estás de lo sagrado, más oscura se vuelve la oposición? Tal vez no estás perdiendo la fe, tal vez estás siendo llamado a defenderla, un rodaje que se convirtió en guerra espiritual. Dolor sin causa, fe sin explicación. No era la primera vez que algo extraño le ocurría, pero esta vez fue imposible de ignorar. Mientras Jonathan Roumie se preparaba para una de las escenas más intensas de la temporada, comenzó a sentir una presión desconocida. Estaban grabando la última cena. Todo estaba listo. La cámara, el equipo, el vestuario, pero su alma no. Una leve molestia en el pecho creció en segundos. El oído comenzó a dolerle como si algo invisible lo desgarrara por dentro. Su corazón latía sin control. No podía respirar con normalidad. El set quedó en silencio. Nadie entendía lo que estaba pasando, pero él sí. Era el mismo patrón de antes, el mismo momento sagrado y la misma resistencia. No fue al médico, no pidió descanso, hizo algo más radical. Tomó el teléfono y escribió a su director espiritual. Por favor, ora, algo no está bien. Minutos después, sin que nadie le tocara, sin que nadie le diagnosticara, todo desapareció. El dolor se fue, el corazón se calmó, la paz volvió, y él lloró. Fue entonces cuando dejó de dudar. No era actuación, no era ansiedad, era lucha espiritual. Desde entonces, Jonathan comenzó a cambiar su rutina de trabajo. Oraba antes de cada escena, ayunaba los días más difíciles, rezaba el rosario mientras lo maquillaban, se confesaba más seguido. Empezó a comprender que había sido escogido para algo más que representar. Había sido escogido para experimentar. Algunos en el equipo pensaban que exageraba. Otros simplemente no sabían qué decir. Pero quienes observaban en silencio podían notar que algo había cambiado. Cuando pronunciaba las palabras del Evangelio, su voz temblaba de verdad, y a veces lloraba sin que la escena lo exigiera. La actuación ya no estaba en sus gestos, estaba en su alma. No era un actor, era un canal, un puente, y así lo vivió, incluso cuando los ataques se repetían. Durante escenas de compasión, de sanación o de sacrificio, la oscuridad siempre encontraba un modo de golpear, pero nunca lo venció, porque Jonathan ya no actuaba solo.
actuaba con alguien más. Si alguna vez has sentido que una lucha invisible te rodea justo cuando intentas hacer algo bueno, no la ignores. Es una señal. Estás tocando algo sagrado. Escribe en los comentarios si alguna vez has vivido una batalla así. Te leemos. Cuando el papel se vuelve cruz, no era interpretación, era consagración. En medio de la tercera temporada, mientras se preparaban para filmar el momento de la crucifixión, algo comenzó a cambiar en el ambiente del rodaje. No se trataba de un efecto especial ni de una tormenta anunciada. Era otra clase de tensión, invisible, silenciosa, pero profundamente real. El cielo se oscureció de forma repentina. Un viento extraño recorrió el set, y justo cuando Jonathan estaba colgado de la cruz, escuchó un estruendo. Un rayo impactó cerca del lugar de filmación. El equipo se estremeció. Nadie salió herido, pero todos supieron que algo espiritual había ocurrido. No era la primera vez que un actor sufría algo así. Años atrás, durante otra famosa película sobre la Pasión de Cristo, el protagonista fue alcanzado por un rayo mientras colgaba de la cruz. Muchos pensaron que era casualidad, pero en el corazón de quienes estaban ahí, nadie creía en coincidencias. Jonathan no reaccionó con miedo. Su respuesta fue otra, reverencia. Supo, sin que nadie se lo dijera, que había entrado en un terreno sagrado. Ya no estaba representando una escena bíblica, estaba participando, de alguna forma misteriosa, en el mismo dolor que salvó al mundo. Desde ese día, su preparación cambió por completo. Ya no ensayaba solo con guiones. Lo hacía con oración. Ya no revisaba los textos como un actor. Los meditaba como un discípulo. Ayunaba antes de escenas intensas. Se confesaba con más frecuencia. Recibía dirección espiritual cada semana. Dormía menos, pero oraba más. El equipo comenzó a notarlo. Su rostro no era el mismo. Había paz, pero también una carga. Como si cada palabra de Jesús se grabara en su interior. Como si cada lágrima fuese también suya. Hubo días en los que simplemente no podía hablar. Se sentaba en silencio, frente a la cruz del set, y dejaba que las lágrimas fluyeran. No sabía por qué. No siempre entendía lo que sentía, pero algo dentro de él le decía: este no es solo tu trabajo, es tu altar. Y comprendió una verdad profunda. A veces, Dios no nos pide representar, nos pide ofrecer, no actuar, consagrar. La cruz no era de utilería, el dolor no era fingido, era una pequeña participación, una mínima herida compartida con el Redentor. Y eso, en sí mismo, ya era una gracia. El actor que terminó creyendo. ¿Y tú? ¿Qué harás con tu propio papel? Para muchos, Jonathan Roumie era solo un actor con talento. Para otros, una figura inspiradora. Pero quienes han seguido de cerca su proceso, saben que lo que ocurrió dentro de él fue mucho más profundo que una actuación. Fue una conversión continua, un viaje espiritual donde cada escena dejaba una marca, y cada palabra dicha con reverencia terminaba sembrando algo eterno en su alma. Después de cada temporada, Jonathan no volvía igual. Asegura que hay escenas que no recuerda haber filmado, que sentía como si otro hablase a través de él, que algunas miradas, algunos silencios, no eran actuados, eran guiados, no por el director del set, sino por algo superior, invisible, divino. Durante una entrevista, le preguntaron si sentía que interpretar a Jesús había cambiado su vida. Él no dudó. No me cambió la vida, me la reclamó. Sus palabras impactaron no solo a creyentes, sino a compañeros de rodaje, a técnicos, a personas que, sin buscarlo, empezaron a acercarse a la fe. La presencia de algo sagrado comenzaba a rodear el proyecto. No era solo una serie, era un lugar de conversión. Jonathan empezó a notar cómo las escenas que más lo quebraban eran también las que más tocaban al público. Las lágrimas que él no podía contener eran las mismas que brotaban en los espectadores al verlas, como si algo se estuviera comunicando más allá del guión, como si el espíritu estuviera usando la cámara como instrumento para sanar, tocar, despertar. Hoy, el actor sigue firme en su camino.
Ha dicho públicamente que jamás volverá a interpretar a otro personaje que contradiga su fe. Que esta serie no solo le dio reconocimiento, sino una nueva misión, una vocación, una identidad. Y en su silencio reverente, en su entrega total, muchos han descubierto que incluso un actor puede convertirse en testimonio. Que incluso una historia filmada puede contener un mensaje eterno. Tú que estás escuchando esto, tal vez no estés frente a una cámara, pero tienes un papel, un rol en esta vida. Y tal vez, como Jonathan, estás llamado no a interpretar, sino a encarnar. Comparte este video si sentiste algo en el alma. Deja un comentario si esta historia te habló. Y suscríbete si estás listo para caminar más cerca de la luz. Porque este canal no solo cuenta historias, prepara guerreros.